Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, que lo estamos estudiando, las bienaventuranzas, y hoy leeremos Mateo capítulo 5, el versículo 6 y el 7 de una vez. Vamos a ver hoy dos bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la otra es, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cuando esta bienaventuranza dice que los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados o recompensados, existe porque en la época de Jesús, en el Sermón del Monte, el Señor leía los corazones, leía las aflicciones y el entendimiento que tenían las personas, y hasta ese momento la gente pensaba que la felicidad solamente le llegaba a los ricos y a los estudiados. Privilegios que el 99% de la población no tenía. Ellos creían que ser rico, económicamente hablando, era alcanzar la felicidad en esta tierra. Y que si, y decían los maestros judíos, a los cuales llamaban rabí, decían que si fuera de tener un poco de dinero y vivir holgadamente, tenía una vida espiritual con Dios y eran maestros y tenían conocimiento de la palabra de Dios, eran doblemente felices. Y entonces, ¿qué quedaba para el pobre? ¿Qué quedaba para el que no había estudiado teología? ¿Qué quedaba para la persona común y corriente, empleada de una empresa, ganando un mínimo, en aquella época un denario diario? ¿Qué quedaba? No quedaba felicidad para ellos. Y Jesucristo revoluciona el pensamiento diciendo que eso es mentira, que eso no era verdad, que la felicidad podía llegar a cualquier persona, no importa su estatus social y no importa su conocimiento intelectual. Eso no entra en el juego de la vida en cuanto a la felicidad, a ser bendecidos por Dios y a ser guardados. Cualquiera sea nuestra situación, podemos ser bendecidos, favorecidos y guardados por nuestro Padre Celestial, saciados por Él, acompañados por Él. Y Él por eso prometió felices, benditos, gozosos, bienaventurados los que tengan hambre y sed, porque serán saciados. Esa hambre y esa sed no era precisamente física, sino espiritual, pero está comparándose con el hambre física y el hambre espiritual que ellos sentían. En la época de Jesús, al igual que hoy, pero quizás más que hoy, había más pobreza que hoy. La gente moría por inanición, por falta de comida, físicamente. Difícilmente veremos en nuestro país que una persona se muera de física hambre. Es más factible que muera por alguna enfermedad, pero no de hambre o no de sed. Y en esa época la gente moría de hambre y moría de sed. Claro, en otros países como África muere gente de hambre y eso es una gran calamidad que la ONU está trabajando para que eso no ocurra, porque comida hay, recursos económicos hay, solo que están en unos pocos, que a veces algunos de ellos no quieren soltar. En esa época ellos caminaban por el desierto y cuando se les acababa la cantimplora de agua y venían esas tormentas de arena, la gente le metía arena por las narices, por los oídos, por la boca. No tenían ni siquiera un abrigo costoso para cubrirse, tenían que darle la espalda a la arena y taparse con las manos.
pero la arena siempre se metía y entonces producía una sed que solo se calmaba tomando, pero bastante agua, agua en abundancia, agua que no había en el desierto. Y a veces al llegar a las casas tampoco había agua. El agua era traída de lugares lejanos y cada uno sacaba del pozo un porroncito y lo cargaba 5, 6, 10 kilómetros. De tal manera que esa agua llegaba a la casa y pronto se acababa. Y muchos viajeros llegaban a casas y no había agua y se sentían que morían de sed, que morían de hambre, porque el alimento de aquella época para el pobre era el pan, pan y agua. Era un pan más consistente que el de nosotros hoy en día. Era un pan, por lo general, sin levadura, para que no creciera. Era un pan más compacto, pero al fin y al cabo era solo pan, solo lo hacían de trigo y era de más alimento que el de hoy en día. Pero cuando se acababa el pan, la gente pobre vivía con lo que le pagaban el diario, pero cuando no podía trabajar, ese día aguantaban hambre todo el día. Y entonces por eso está Jesucristo colocando aquí la comparación: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que hoy en día tenemos hambre y sed de conocer a Dios, de estar con Él, de disfrutar con Él, según Jesucristo, somos benditos de Dios. Somos gozosos y felices por conocer al Señor cada mañana, cada día, cada tarde, cada mediodía, a la hora que lo busquemos, elevando oraciones mentales diariamente. Estamos bajo una protección y una satisfacción divina, y Él quiere que sintamos que eso es verdadera alegría, que eso es verdadero gozo. Esa hambre espiritual, cuando a veces nos sentamos a leer la Biblia con esas ganas de que me diga algo porque lo necesito, y efectivamente lo hace. Y efectivamente, una vez leemos la Biblia 1 hora, nos relajamos y los problemas no se han solucionado, ni la enfermedad se ha curado, pero nos sentimos mejor porque nos sentimos llenos de Dios, de su conocimiento, de su amor, de su misericordia. También nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es importante recordar aquí que el Señor quiere que entendamos que el misericordioso alcanza misericordia porque la merece. Porque para que Dios te trate con misericordia, es necesario que tú seas misericordiosa, que tú seas misericordioso en la faena diaria de la vida. ¿Cómo pretendemos que Dios sea misericordioso con nosotros si yo no soy misericordioso con mi prójimo? Si mi prójimo me ofendió y yo me quedo una semana bravo con él o brava con ella, ¿por qué no perdonar con la misma facilidad que yo quiero que mi padre me perdone a mí? Es un compromiso que tenemos en este mundo. ¿Cómo quiero que Dios me dé si cuando llega un mendigo me pide y yo teniendo para darle no le doy? Yo comí el almuerzo hasta saciarme, comí hasta de gula, comí hasta más de la cuenta y aún sobró comida. Y pasa un mendigo y te toca la puerta y dice: señora, tengo hambre, deme algo de comer. Ay, no, no, qué pereza, no moleste, otro día. Usted viene todos los días, vuelvo mañana. Pero si tienes para calmarle esa hambre, cálmasela. Porque es posible que lo único que él tenga es hambre y tú se la puedes calmar. Entonces Dios ve esa misericordia tuya, y cuando yo tenga hambre de Dios y necesidad de Dios, quizás en cosas más importantes, porque la comida no es mi problema, tengo una pensión o tengo un esposo o me llega un sueldo y eso, la comida es natural, todos los días hay comida, poquita o mucha, pero hay comida.
Así que ese no es mi problema es una enfermedad que tengo, un hijo que está en las drogas, o un esposo que maltrata, una esposa iracunda. Mi problema es otro. Entonces, cuando yo le pido a Dios por esa misericordia, el Señor provee para mí porque yo he provisto para otros. Esta vida es una cadena, eslabón por eslabón, y cada cual cumple lo que debe cumplir. La palabra misericordioso es una palabra compuesta. Son dos palabras en uno. La palabra mísero significa cerca de Dios. Una persona misericordiosa es la que está en primer lugar cerca de Dios. Tiene a Dios en primer lugar, como estudiábamos ayer en la iglesia. Tiene a Dios de una manera viva en su corazón, y para las cosas grandes lo invoca y para las pequeñas también, y Jesús lo acompaña en el carro para ir a la tienda, al supermercado, al trabajo, a la universidad. Es una constante relación. Lo reconoce en todos sus caminos, donde va, habla de Dios, donde va, cuenta a la gente que camina. ¿Usted de dónde viene? Bueno, yo vengo de aquí del barrio, cualquier Jordán, tercera etapa, pero vengo tranquilo porque vengo caminando con Dios. Ahí añade esa partecita que nadie añade. ¿Y qué va a hacer mañana? Bueno, pues si Dios quiere, pienso ir mañana a hacer unas vueltas al centro. Ahí ya mencionaste a Dios, si Dios quiere, porque el otro dice, no, yo mañana voy para tal parte, pero a Dios no lo menciona. Está cerca de Dios. Y cordia viene de cardio, de corazón. Es la persona que está cerca de Dios de todo corazón. Está imbuida en Dios de corazón. Es decir, no es una misericordia ficticia, es una misericordia verdadera. Tiene asiento en su alma. No está queriendo impresionar a nadie, ni es una doble personalidad. Es algo natural, es algo genuino. Es necesario que tengamos ese tipo de misericordia, que para usted tenerla necesita ponerse en los zapatos del otro para poderlo entender, porque a veces no entendemos porque no conocemos los dilemas de los demás. ¿Por qué Jesucristo tuvo que humanarse? Él pudo haber venido a salvarnos aquí como Dios y bajar su gloria para que lo pudiéramos mirar, y entonces presentarse aquí grande y estar un tiempo con nosotros y luego morir. Pero eso no lo hizo Jesucristo. Jesucristo lo que hizo fue humanarse de una manera genuina y total. Y vino y nació de una mujer como todos hemos nacido de una mujer. Y luego creció desde pequeñito hasta grande, como todos nosotros. Y tuvo una niñez, una adolescencia, una juventud y una edad adulta. Jesucristo te puede entender. Tú puedes decirle, Señor, mira la prisa que tengo, pero tú sabes que en este bus no voy a alcanzar a llegar, ni en taxi tampoco. Así que haz un milagro conmigo, ayúdame. Tú me entiendes, Señor, porque Jesús caminó estas calles. Señor, tengo tanta hambre o tanta sed, y Jesús te entiende porque él tuvo la sed como humano, tuvo la sed, tuvo el hambre como ser humano. Cuando te descansas un poco porque has trabajado en tu casa, has hecho todos tus compromisos, has lavado el apartamento, has cocinado, has ordenado y has hecho desayuno, almuerzo, es las 2 de la tarde y yo me voy a recostar un ratico, estoy cansada. Señor, permíteme descansar una media horita. Esté segura que Dios te comprende, porque Dios estuvo cansado. Y muchas veces entonces vamos a descansar porque caminaban largas jornadas.
Jesús puede comprenderte porque se metió en tus zapatos y no lo hizo como una obra teatral o como los actrices o actores hoy en día que les dan un papel y lo imitan. No, Jesús no imitó nada. Jesús de verdad que fue un ser humano y estará ligado a la raza humana por la eternidad. Por la eternidad le veremos un cuerpo y le veremos sus señales en sus manitos, en su costado, en sus pies, en su frente, por la eternidad. Las heridas que se nos hacen en este mundo nunca se curan. La herida se vuelve una cicatriz y la cicatriz allí queda para siempre. Así pasen 50 años, ahí queda la cicatriz. Ya no nos duele, no pasa nada, pero ahí está el recuerdo de lo que vivimos. Jesucristo llevará el recuerdo por la eternidad de que un día se humanó. Estuvo con nosotros aquí como un ser humano, con todas las limitaciones y las impotencias que tenemos nosotros. Y también con todo el poder que tenemos a disposición cuando nos unimos con Dios. Tenemos un gran potencial, porque cualquier cosa que necesitemos la podremos hallar siempre y cuando sea buena y sea de acuerdo a la voluntad de Dios, la obtendremos. Por grande o importante que sea, no importará, porque el Señor está con nosotros y Él proveerá para nuestra vida. Si hay una virtud que alguna vez deben decir de ti, es que digan Jairito el misericordioso, Juliet la misericordiosa, Patricia la que tiene gran misericordia por todos. Que la gente sepa de ti el grado de comprensión y de tolerancia ante sus actos. Y comprendemos y justificamos la gente. Y hay gente que se enoja, pero ¿por qué lo defiende? ¿Por qué lo justifica? Y otros no, porque quizás en ese momento estaba malhumorado y dijo lo que no pensaba, pero no le juzguemos por eso. Y a veces la gente se molesta. Cuando no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás, a veces por amables que seamos, no logramos hacerlo. Y le voy a colocar un ejemplo. Cuando Jesús llegó a descansar a la casa de Lázaro en Betania, Jesús estaba a punto de morir. Esa semana él sería crucificado. Y Jesús quería hablar, quería que lo escucharan. Y entonces llegó donde Lázaro. Lázaro no estaba, estaría trabajando, pero ahí estaba Marta y María. Y María parece que tenía más contacto y entonces comprendió que Jesús quería ser oído, ser escuchado, como que descargarse ese pesar que llevaba en el alma. Estaba apretado psicológicamente porque sentía que todos los pecados del mundo iban a caer encima de él y él tendría que sobrellevarlos. Entonces se sentía angustiado y quería desahogarse, quería descansarse contándole a alguien lo que iba a pasar. Y cuando llega María, interpreta muy bien y entonces le dice: no, tranquilo, Señor Jesús, venga, siéntese, venga, hablemos, cuénteme. Y María se sentó, Jesús se sentó y ella se sentó allí a escucharlo. Ajá, dígame. Y fue esa la mejor atención que le pudo brindar a Jesús. Pero Marta también amaba a Jesús profundamente y quería que estuviera cómodo. Entonces se preocupó fue por prepararle un buen almuerzo y por ordenar la casa para que él viera todo bien bonito. Y Marta, llena de amabilidad y de atención, que es algo impresionante, su deseo de atenderlo. Pero ella, aunque quiso ser amable, no pudo ser amable porque realmente él no quería comida. Él no tenía hambre física, él tenía hambre espiritual, hambre emocional. Quería desahogarse con alguien, quería contar lo que le iba a pasar. Como cuando usted cuenta un dolor que le ha ocurrido o que le está pasando, cuando usted lo cuenta a alguien, usted descansa.
ese alguien no le soluciona nada, pero el solo hecho de usted contarle a otro y compartir con otro lo que usted está sufriendo, usted ya siente como que un alivio, como que, descargué un peso, porque así estamos hechos psicológicamente. Somos seres sociables y cuando compartimos con los demás, nos sentimos descansados. Marta no pudo darle la atención que requería el maestro porque no pudo meterse en los zapatos de él. Cuando alguien toque a su puerta, trate de darse cuenta qué le pasa, qué tiene. Y si esa persona quiere hablar, pues no le cuentes tu historia, más bien calla y dile, cuéntame, yo te escucho. Y no le interrumpas, déjele que cuente toda su historia, porque la necesita contar. Y si quiere llorar, déjala que llore y bríndale tu pecho para que llore, tu hombro y dile, venga, ven, le das un abrazo, llora, descansa. No le digas, no llore, no llore, no, dígale, llore, llore y descanse. Háblame, cuéntame más, porque eso es lo que la persona necesita en ese momento. O si necesita comida, pues entonces le preparas comida, pero hay que meterse en los zapatos de la persona para poderlo entender, para poderlo comprender. Eso es ser una persona misericordiosa. Déjenme contarles, quise mucho a un gran amigo, mi abogado de toda la vida, abogado de la empresa, abogado personal, y llegamos a ser grandes amigos, de ponernos a conversar horas en su consultorio, él contándome anécdotas, yo contándole las mías. Nos hicimos amigos, era mi abogado, yo era su cliente, pero nos hicimos amigos. Y un día él cayó enfermo y entonces me di cuenta que estaba en el hospital, lo llamé, no podía visitarle, no le dejaban que le visitara. Así que hablé con él por teléfono y me contó su situación. Y entonces necesitaba, no me dijo nada, que le prestara dinero ni le adelantara, no, nada. Pero después de que terminamos, yo me di cuenta por lo que estaba pasando y me di cuenta que necesitaba dinero. Y entonces le coloqué un mensaje que me mandara la cuenta para colocarle 1.000.000 de pesos a su cuenta para que solventara en esos momentos de angustia que estaba en el hospital. Y por ese acto que pues no fueron ni prestados ni adelantados, fue un acto de misericordia, pero de todo corazón. Me parece, se los cuento porque él después me llamó, estaba un poco mejor y me dijo, hola Wilson, el misericordioso. Y me llenó de tanta emoción que me dijera eso, porque sé que lo dijo de todo corazón. Sé que lo dijo con el alma. Sé que lo dijo no por adularme ni sino porque le nació del corazón por un acto de bondad que había tenido con él, me había puesto en sus zapatos. Yo creo que ha sido el calificativo más bonito que alguna vez alguien me haya podido dar. Wilson el misericordioso. Nadie me había dicho así y nadie me lo ha vuelto a decir. Primera vez en la vida y primera persona, pero me sentí tan bien. Es necesario que hagamos un esfuerzo noble por colocarnos en los zapatos de los demás y satisfagamos sus necesidades, su necesidad más primaria, si lo podemos hacer o le ayudemos a conseguir para que esa persona se sienta satisfecha, se sienta saciada, se sienta que su necesidad ha sido suplida, al menos si está en nuestro alcance, porque claro, hoy en día la mayoría de veces nos sentimos tan impotentes, llega nuestra familia, nuestros amigos y nos cuentan sus problemas y nosotros, Dios mío, ¿qué podemos hacer con la drogadicción de un sobrino, por ejemplo? Dios mío,
Solo orar y pedirle a Dios que lo ayude, que lo saque de esa situación. Cuando llega a nosotros, pues tratarle con amor, con cariño, con comprensión, hacerle sentir que lo amamos. De ahí, solo Dios. Y a veces ni un tratamiento, porque se llevan a los tratamientos y se vuelan de allá y no quieren y quieren llegar al fondo de la situación. O una enfermedad y nosotros no somos médicos, no conocemos de medicina. Solo venga, oremos de todo corazón, que Dios te indique quién te pueda ayudar, que la EPS te dé una cita rápido. Bueno, y solo, pero esa oración cuando la hacemos de todo corazón, porque es lo único que podemos darle a esa persona que amamos y que sabemos que está en una situación complicada. Esta oración hará la diferencia si la hacemos con el alma, si la seguimos haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en este grupo de oración. Estamos intercediendo por otros porque es lo único que podemos hacer. Cuando conocí a Patricia, que está aquí con nosotros, caramba, sentí tanta necesidad de poderle ayudar, pero ¿cómo? ¿Cómo si somos tan impotentes? Pero lo que mejor podemos ayudarte, Patricia, es ayudarte a orar a Dios para que Dios te mire con ojos de misericordia, con ojos de amor, se coloque en tu lugar y satisfaga tus necesidades, tus pedidos, satisfaga la salud física, que es lo que más necesita en este momento, y al igual que toda esta lista de más de 70 personas que necesitan esa salud física y algunos salud espiritual, salud emocional. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú quieres que Dios te satisfaga tus necesidades, satisfaga usted las necesidades de aquellos que están a tu alrededor, para que esta cadena no se rompa. Tú satisfaces pequeñas cositas de los demás y Dios va a satisfacer tus grandes sueños, tus grandes proyectos, tus grandes y profundas necesidades. Dios se ha comprometido a hacerlo y Él lo hará con total lealtad y fidelidad. Cumplamos nosotros nuestra parte y Dios cumplirá la parte que a Él le corresponde.